Hola, vamos a continuar con el curso de geometría analítica. El tema de esta semana, ecuación y lugar geométrico. En concreto, ¿cuál es la idea? Bueno, eh, la idea es poder resolver dos problemas que tenemos. Por un lado, tenemos una figura en un plano, ¿sí? Ya sea que tengamos la figura hecha, ¿verdad? Y que hallemos las características que cumple o que tengamos qué condiciones cumplen los puntos de esa figura, ¿ok? Bueno, deseamos determinar cuál es la ecuación algebraica que me representa esa figura que estoy viendo. El otro problema es al revés. Si yo tengo la ecuación algebraica, ¿cómo poder dibujarla? Bueno, entonces la idea es enfrentar esos dos problemas. Empecemos con el primer problema. ¿Cómo hallar la gráfica de una ecuación? Entonces, me dan una ecuación en dos variables, ¿verdad? Una ecuación de una curva que se supone de una curva en el plano. Vamos a definir que el conjunto de puntos que satisfacen la ecuación como el lugar geométrico o gráfica de la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el lugar geométrico de una ecuación? Es el conjunto de puntos del plano que satisfacen la ecuación, ¿verdad? Ok. ¿Cómo vamos a analizar esa ecuación para obtener su gráfica? Bueno, primero ocupamos las intersecciones con los ejes. Vean que, por ejemplo, la intersección con el eje X es la abscisa del punto de intersección de la curva con el eje, ¿verdad? Entonces, por ahí viene un teoremilla que dice que si X es la intersección con el eje X, sí, solo sí, la ecuación de la curva evaluada en X, 0 va a 0, ¿verdad? ¿Cómo sería la demostración de esto? Bueno, es consecuencia natural de la definición. Yo sé que si X es la intersección de la curva con el eje, quiere decir que X, 0 tiene que ser un punto X, 0, ¿verdad? El punto de intersección. ¿Por qué? Porque está en el eje X y todos los puntos en el eje X tienen coordenada Y0. Y además debe ser un punto de la curva, ¿verdad? Porque está tanto en el eje X como en la curva, es decir, satisface la ecuación de la curva, ¿verdad? Tendríamos esto. Por otro lado, si f de x, 0 a 0, significa que x, 0 satisface la ecuación de la curva, es decir, x, 0 es un punto del lugar geométrico que también es un punto del eje X, porque su coordenada y es 0, y por lo tanto, x, 0 sería un punto de intersección de la curva con el eje, y x es la intersección de la curva. Bueno, ahí viene un ejercicio para hacer. Además de las intersecciones, nos interesa la simetría, simetría con respecto a una vecta y simetría con respecto a un punto. ¿Qué es la simetría con respecto a una vecta? Decimos que dos puntos son simétricos respecto a una vecta si esa vecta es perpendicular al segmento que los une en el punto medio, ¿verdad? Vienen algunos ejercicios, por favor, háganlos, ¿verdad? Vamos a decir que dos puntos P y Q son simétricos respecto a un punto O si O es el punto medio del segmento PQ, ¿verdad? Por favor, realicen esos ejercicios y finalmente un concepto que nos interesa, el de curva simétrica respecto a una vecta y respecto a un punto. Cuando decimos que una curva es simétrica con respecto a una recta que llamamos eje de simetría, cuando para todo punto de la curva P existe un punto P' tal que P y P' son simétricos respecto a la recta, al eje de simetría. Vean que aquí nos agarramos de la definición de qué es dos puntos simétricos respecto a una recta, ¿verdad? Que ya la vimos. Entonces, en base a eso, definimos que es una curva simétrica. Entonces, para todo punto P voy a encontrar otro simétrico a él respecto a la recta. Similar, cuando es similar se define cuando una curva es simétrica respecto a un punto. Bueno,
el teorema 9 lo que nos dice es que si tenemos la ecuación de una curva y cambiamos y por menos y esta no se altera, la curva va a ser simétrica con respecto al eje y, con respecto al eje x, perdón. Entonces, vean que nos da una forma muy fácil de saber si una curva es simétrica con respecto al eje X. Vean la demostración, por favor, y hagan la demostración de los teoremas siguientes que también son importantes. Vean que si yo cambio X por menos X y la curva no se altera, va a ser simétrica respecto al eje Y. Y si cambio X y Y por menos X y menos Y, simultáneamente y la curva no se altera, va a ser simétrica con respecto al origen, ¿verdad? Bueno, además de las simetrías, la extensión de la curva es importante. Esto indica el conjunto de variación de las variables X y Y posibles, ¿ok? Donde varía la variable X y la variable Y, ¿sí? La extensión de la curva al final lo que es un conjunto de todos los pares ordenados que podrían ser parte de la curva, ¿verdad? Es como en cierta medida decir, bueno, la curva va a andar por aquí, ok. Bueno, además de eso, nos interesa las asíntotas. Aquí viene la definición de asíntota. Dice, da una curva si hay una vecta tal que a medida que un punto se aleja indefinidamente del origen, la distancia del punto a la vecta tiende a cero, dicha vecta es llamada asíntota de la curva. ¿Cuáles asíntotas nos interesan? Las horizontales, ¿verdad? Recuerden que una vecta horizontal es y igual a acá. Y las verticales, que son de la forma x igual a acá, ¿verdad? Ahí viene la definición de asíntota horizontal por la derecha, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Bueno, que si el punto se mueve de forma que su coordenada x crece indefinidamente en forma positiva, si su coordenada y se va acercando acá, significa que y igual a acá, es una asíntota horizontal. Vean que ese acercamiento acá puede ser por valores más arriba que acá o por valores menores que acá. Entonces nos dan una forma de cómo debe ser la curva, ¿verdad? Dependiendo del acercamiento. ¿Ok? Ahí se define también asíntota horizontal por la izquierda, asíntotas verticales, ¿verdad? Vean que en las asíntotas horizontales interesa que cuando X se aleja hacia más infinito o hacia menos infinito, Y tiende un número. Así detecto las asíntotas horizontales. Las asíntotas verticales es más bien que cuando X se acerca un número, ya sea por la izquierda o por la derecha, Y crece indefinidamente, ya sea positivamente o negativamente. Entonces, eso es importante a la hora de hallar las asíntotas. ¿Ok? Bueno, entonces continuando, la idea de construir una curva se basa en estos pasos. Hallar las intersecciones con los ejes, averiguar si la curva es simétrica, hallar la extensión de la curva, hallar las asíntotas horizontales y verticales, calcular algunos puntos si es necesario y finalmente trazar la curva. Entonces vean el ejemplo 12. En el ejemplo 12 me dan una ecuación y la idea es que me piden construir la curva de esa ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, todos esos pasos, intersecciones, simetrías. ¿Cómo hallo la extensión de la curva? Bueno, una forma es despejar y en términos de x. Aquí vemos que entonces x sobre x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Quiere decir que resolviendo esta inecuación nos da que x debe estar en este conjunto. Si despejo
X en términos de Y, me doy cuenta que para que X exista, Y no puede ser 1 y menos 1. Tiene que estar en F menos 1 y menos 1. Entonces, la extensión de la curva, pues, sería esta que decimos aquí. Asíntotas verticales y horizontales. ¿Qué vamos a hacer con las horizontales? Interesa enviar la X a más y a menos infinito, ¿verdad? Entonces, tenemos esas ecuaciones despegadas. Vemos que si la X se va a más o a menos infinito, pues 1 sobre X menos 1 tiende a 0 y Y tendría a más o a menos 1. ¿Qué es lo que pasa? Que eso me dice que más menos 1 va a haber asíntotas horizontales. Sin embargo, me interesa analizar bien el comportamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Vean que Y tiene dos ecuaciones en términos de un X. Entonces hay que verlo para cada ecuación. Si la X crece, X menos 1 va a crecer indefinidamente y 1 sobre eso tiende a 0, ¿cierto? Pero a 0 positivo, ¿verdad? 1 es positivo sobre positivo porque X menos 1 va a ser positivo, va a dar positivo. Quiere decir que esto va a dar 1 y resto, y ese resto va a tender a 0, va a dar un poquito más que 1. Entonces, quiere decir que Y se va a acercar a 1 por la derecha cuando es más, ¿verdad? Y a menos 1 por la izquierda, porque fíjense en que esto va a dar 1 y resto. Esta raíz, si le ponemos el menos, va a dar menos 1 y resto. Entonces, para el caso en que uso la ecuación del menos 1 y resto es menos 1 por la izquierda, ¿verdad? Bueno, entonces eso me da una idea del comportamiento de la curva. Si me voy a más infinito, ¿verdad? Resulta que la curva va a pasar que Y se va a acercar o a 1 por arriba o a menos 1 por la izquierda, por abajo, ¿verdad? La coordenada Y. Ok, por arriba o por abajo para Y. Cuando hablamos de X es por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Ok, entonces es importante que nos dé una idea de cómo va a ser la curva, el comportamiento que va a tener. Algo importante, graficamos curvas, no funciones. Vean que esto no sería función, ¿verdad? Bueno, igual si X se va a menos infinito, hay que considerar las dos ecuaciones, una con más y otra con menos. Vean que si se va a menos infinito, 1 sobre X menos 1 tiende a 0, pero negativamente, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, esto es menos de 1 y si le saco la raíz, ¿verdad? Es un poquito menos de 1, es 1 por la izquierda, ¿verdad? Bueno, ese es el análisis que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa con la X? Perdón, con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se dan cuando la X se acerca a un número y la Y crece. Generalmente, si al despejar Y vemos denominadores, ¿cierto? Si vemos denominadores, entonces eso se logra cuando los denominadores tienden a 0. ¿Por qué? Porque si un denominador tiende a 0, por ejemplo, 1 sobre X, cuando X tiende a 0, ¿sí? Por ejemplo, es en X que va variando un décimo, un centésimo, un milésimo, ¿sí? 1 sobre X va a dar 10, 100, 1000, va a crecer indefinidamente, entonces va a haber una asíntota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me interesa que X se acerque a un número y Y crezca. Entonces, ¿cómo logro eso? Bueno, lo logro cuando X es igual a 1. Entonces uno intuye que cuando X es igual a 1, 1 sobre esto va a crecer indefinidamente y Y va a crecer indefinidamente. Ahora, ¿qué hay que hacerlo? Hay que analizarlo, ¿verdad? Para ver el comportamiento. Entonces, aquí lo vemos, ¿verdad? Si me acerco a 1 por la izquierda, veámoslo aquí mejor. Esto va a dar,
1 y resto menos 1 va a dar positivo y 1 entre eso va a dar positivo. Entonces esto crece positivamente, más 1 crece positivamente, le sacan raíz que crece positivamente y más menos, ¿verdad? Va para arriba y para abajo. Quiere decir que cuando me acerco a 1 por la izquierda, la función por el más menos va a ir hacia arriba y hacia abajo. Cuando me acerco a 1 por la derecha, ¿sí? Esto va a dar 1 y resto menos 1, perdón, por la izquierda, em, aquí está, ¿dónde está? Vamos a verlo aquí, ok. em, si me acerco, perdón, a 1 por la izquierda, ¿qué pasa? Resulta, y eso es un detalle que hay que tener en cuenta, no lo hago, ¿por qué? Por la extensión. Recuerden que la extensión de la curva era esta, entonces por la derecha del 1 no hay curva. Ese es un detalle importante a tomar en cuenta, la extensión. Bueno, entonces esa es la idea en esta parte, ¿verdad? Darse algunos puntos, graficarlos, usar las simetrías, recordar el comportamiento en las asíntotas y al final obtenemos la gráfica, ¿verdad? Que la podemos verificar en GeoGebra escribiendo la ecuación en la entrada, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del primer problema, obtener la gráfica de de una ecuación. Bueno, el otro problema, ¿verdad? Y vienen algunos ejercicios, por favor, háganlos, ¿verdad? Esto es particularmente interesante. Si ustedes factorizan algo igual a 0, recuerden que algo es 0 si igualamos cada uno a 0. Resulta que es igual graficar esto y hacer todo el análisis a esta ecuación que graficar cada una de estas por separado, ¿verdad? Eso es muy interesante, importante, ¿verdad? Bueno, y el segundo problema ahora. El segundo problema es, si yo tengo la ecuación, perdón, la figura o el comportamiento de ese lugar geométrico, ¿cómo puedo hallar su ecuación? Entonces vamos a definir la ecuación de un lugar geométrico como una ecuación de la forma f de x, y igual a 0. Sus soluciones son las coordenadas de los puntos y solo aquellos que satisfacen la condición o condiciones geométricas dadas que definen el lugar geométrico. ¿Cómo hallamos la ecuación de ese lugar geométrico? Bueno, en general, ¿qué voy a hacer? Me voy a dar un punto cualquiera de ese lugar geométrico y voy a expresar algebraicamente, analíticamente, las condiciones de ese lugar geométrico. Lo simplificamos y luego comprobamos el recíproco. Comprobamos que todo punto que satisface esa ecuación, ¿verdad? Va a ser un punto del lugar geométrico. Entonces, vienen algunos ejemplos. El primero dice, considere el lugar geométrico determinado por todos los puntos que distan de A y de B. Ese lugar con esa condición lo podemos dibujar sin saber la ecuación. ¿Cómo le hacemos? Bueno, sabemos que los puntos que equidistan de A y de B es la mediatriz del segmento AB. Entonces hallamos el punto medio y trazamos la mediatriz. Ese sería el lugar geométrico. Quiero la ecuación de ese lugar geométrico. ¿Cómo hallamos ahora la ecuación? Bueno, me doy un punto cualquiera del lugar geométrico. ¿Qué cumple ese punto cualquiera? Que equidista de A y de B. Y esas condiciones las expresamos algebraicamente, simplificamos y bueno, y podemos verificar en GeoGebra que sí. Le pedimos a GeoGebra que grafique esta ecuación, nos va a dar la misma recta que obtuvimos anteriormente utilizando mediatriz, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo importante. Vean este otro ejemplo. Este otro ejemplo dice que un punto se mueve de forma que su distancia al eje Y es igual a su distancia al punto 1,1. Ok, entonces primero, para dibujar, aquí es bueno utilizar una herramienta que se llama
lugar geométrico que tiene GeoGebra. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta me grafica la curva que genera un punto que se mueve dependiendo de otro objeto, ya sea un punto, una vecta, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Entonces, gracias a esta herramienta, lo que vamos a hacer en el plano es hallar un punto, ¿verdad?, del lugar geométrico que dependa de otro objeto, solo uno, ¿verdad? Entonces, de manera que me permita hacer un barrido por todo el plano cartesiano. En concreto, vean este ejemplo en concreto. Yo ando buscando todos los puntos que su distancia al eje Y es igual a su distancia al punto 1,1. Entonces, me olvido de hallar todos los puntos y voy a hallar uno, ¿verdad? Pero voy a hallar uno que dependa de otro objeto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a trazar una recta. Aquí, digamos, pongo un punto sobre el eje Y, B. Ese punto B se mueve y voy a trazar una recta paralela al eje X. Si ustedes ven, cuando se mueve ese punto B, yo recorro todo el plano cartesiano, o sea, esa recta barre todo el plano cartesiano. Entonces, mi objetivo ahora es distinto, hallar el punto que está en esa recta del lugar geométrico. El o los puntos, pueden haber varios. Entonces, ¿cómo hallamos un punto en esa recta que satisfaga, que equidista del eje Y el punto A, que era 1,1? Bueno, aquí hay que recordar a Polya. Polya, recuerden que nos decía, bueno, algo que uno naturalmente hace en matemáticas, si uno no conoce algo, quiere averiguar algo en matemática, en veces uno asume que existe, asume su existencia y ve que debe cumplir una vez que asume su existencia, y eso le va a decir cómo crearlo, ¿ok? Entonces, quiero hallar el P que está en esta recta, ¿sí? Paralela al eje X. Supongamos que es este. Lo pongo. ¿Qué cumple ese P? A ese P cumple que equidista al eje Y y del punto A. Ok, pero la distancia de ese punto al eje Y equivale a la distancia de P a B, o sea, PB es igual a PA, es decir, P es un punto que equidista de A y de B, es decir, P es un punto en la mediatriz de A y de B. Ah, ok, ahora sí, hallé algo que me ayuda a encontrarlo. Ahora sí, supongan que P no está, ¿cómo lo hallo? Trazo el segmento AB, trazo la mediatriz de ese segmento y la intersección de la mediatriz con esta recta paralela al eje X va a definir el punto P. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Eso es lo que se hace ahí. Y finalmente, ¿qué hacemos? Pues en GeoGebra, ustedes pueden activar el rastro de P y mover B y ver cómo les va generando la curva de todos los puntos. En teoría, ¿verdad? No podemos moverlo tantísimo, pero en teoría me va generando la curva. Ahora, lo mejor es usar lugar geométrico. Entonces busquen la herramienta lugar geométrico, le piden el lugar geométrico que genera P cuando muevo B y obtenemos el lugar geométrico. Es decir, podemos obtener el lugar geométrico sin saber su ecuación. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es hallar la ecuación del lugar geométrico. Yo sé que es un punto cuya distancia al eje Y es igual a su distancia al punto 1,1, ¿verdad? Distancia de un punto al eje Y. Bueno, pueden ver que es la coordenada X en valor absoluto, ¿verdad? Y obtenemos la ecuación del lugar geométrico. Y bueno, podemos hacer un programita, graficar la ecuación y el lugar geométrico y ver que coinciden, ¿verdad? Ok,
esta forma de verificarlo es una verificación visual, ¿verdad? Sin embargo, uno puede hacer una verificación eh, más algebraica, ¿verdad? Que ya no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, ahí vienen algunos ejercicios, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí con las equivalencias, ahí perdón, con los implicas, por favor, lean eso con detenimiento. Y bueno, aquí viene un ejemplo en donde me piden hacer una verificación algebraica. Es decir, verificar algebraicamente que todos los puntos que satisfacen la ecuación son los puntos del lugar geométrico. No es sencillo, es en cierta medida uno pensaría, me devuelvo, ¿verdad? Hagamos un punto cualquiera que satisface la ecuación y es como irme devolviendo, ¿verdad? Aquí, tal vez en este que vimos, voy a devolverme aquí, en ¿verdad? Pues uno diría, bueno, parto del XY que cumple esto lo puedo acomodar así, ¿verdad? Puedo ver algebraicamente cómo paso de aquí a aquí. Y finalmente, esto es la distancia de P al eje Y y esto es la distancia de P a A. Y entonces verifico que todo punto de la ecuación es un punto del lugar geométrico. Lo que pasa es que no siempre eso es tan sencillo. Entonces, por favor, vean con detenimiento este ejemplo, cómo uno se va devolviendo, pero tiene que tener cuidado. Sobre todo cuando elevó al cuadrado, porque ahora va a tener que sacar raíz, tienen que salir valores absolutos y tiene que ir justificando por qué puede quitar esos valores absolutos. Bueno, entonces, esa es la idea de la materia de la semana. Espero les sea de utilidad este video.